Todavía son días y damos gracias a Dios por estar aquí en su casa, su presencia. Un poquito de calor, pero sabemos que está todo bajo el control del Señor. Hermano, y vamos a tocar un tema muy importante, ¿sí? Se llama el peligro de juzgar a los demás. Repito, el peligro de juzgar a los demás. Es un tema un poco confrontador que muchas veces no se comparte en la iglesia. Y este tema es un tema muy importante, ¿por qué? Porque podemos, como congregación, como miembros en la congregación, o en dado caso en nuestros hogares, en la familia, el juzgar o sacar un juicio, criticar a las personas, afecta de una manera fuerte a la persona, afecta a la familia, afecta a la congregación, afecta a todo tu entorno. Entonces, Dios me mostraba ese tema para poderlo compartir. Y bueno, vamos a poner antes de iniciar este tema, que Dios sea el que nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría para poder compartirlo. ¿Está bien? Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y soberano, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor mi Dios, tiene vida y tiene poder, Padre. Te pedimos esta mañana, Señor mi Dios, que tú nos hables a través de tu palabra y que tu palabra penetre en nuestro corazón, Señor mi Dios. Y lo más importante, Padre Santo, llevar por obra lo que nosotros aprendemos. Ponemos estas enseñanzas en tus manos para que tú seas glorificado, Padre, y danos el entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Juzgar, criticar, ¿sí? Sacar un juicio de una persona es pecado. ¿Sí? Eso dice la Biblia, es pecado. ¿Por qué, hermanos? Sencillamente porque le roba el lugar al que realmente le pertenece juzgar. ¿Quién juzga? Dios. ¿Sí? Cuando nosotros juzgamos o criticamos o sacamos un juicio de una persona, ya sea de la congregación, de tu familia, de tu entorno, ¿sí? De alguien, estás tomando el lugar de Dios y por lo tanto eso es pecado. Cuando juzgas a alguien o cuando tú criticas a alguien, no solamente hieres a la persona, ¿sí? Eso pasa mucho en la familia, en la congregación, en tu entorno. Hieres a la persona cuando tú criticas o juzgas, pero también tú como persona, la persona que habla, que sabe lo que pasa, se va alejando de Dios. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Tú sabes que el pecado te aleja de Dios? ¿Es correcto? Entonces es pecado. Afecta a todo tu entorno. Hoy vamos a ver un contexto de Lucas 18. Sí, pero antes de entrar a Lucas 18, ¿qué dice la Real Academia Española de la palabra juzgar? Dice, juzgar, dice, es formar una opinión sobre algo o sobre alguien. Eso es juzgar. Tú tomas una opinión de alguien. También significa sentenciar, dice, decidir sobre un asunto de una persona. O sea, es emitir un juicio personal, un juicio tuyo, personal. Evaluar si algo está bien o mal, declarar culpable o inocente. O sea, esa es la palabra juzgar, ¿sí? En la Real Academia Española, La palabra criticar significa analizar y valorar algo, específicamente para señalar sus defectos. También significa criticar es hablar mal de una persona, generalmente de forma desfavorable. Ese es criticar en la REA, en el diccionario. Criticar también puede ser sacar un juicio, ¿sí? Destructivo, ¿sí? De una persona. Eso es criticar, juzgar. Yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez hemos juzgado o criticado a alguien? Yo creo que, nosotros como seres humanos, esta condición es una condición en la cual todos nos señalamos. Se puede decir que todos hemos cometido este pecado. Pero déjenme decirle que este pecado es grave, ¿sí? Porque te aleja del Señor. Bíblicamente, en la palabra juzgar o criticar, ¿sí? Lo que puede referirse a las diferencias de diferentes tipos de juicio. Dice en Mateo 7, versículo 1 y 2, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la medida que medís, serás medido. ¿Qué quiere decir? Jesús está diciendo no juzgar. La palabra juzgar significa condenar. Si tú estás condenando a una persona, ¿sí? Habla más que nada de condenar a otros con una forma de una posición superficial. O sea, tú estás condenando, juzgando, sacando un juicio a una persona sin conocer su vida, su contexto, qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, ¿sí?
Muchas veces entramos en el lugar de Dios y esto afecta tu relación con Dios, afecta tu relación en la familia, afecta la relación en la congregación. Miren, en Lucas 18, versículo 10, dice la palabra de Dios, vayamos a la Biblia por favor, Lucas 18, versículo 10. Y aquí es donde entra el famoso fariseo de Lucas 18, ¿sí? Y aquí hay dos tipos de personas en la congregación. Dice, dos personas, dos individuos, ¿sí? Subieron al templo a orar. ¿Dónde estaban? En el templo, en la congregación, aquí, en su casa. Uno era fariseo y otro era publicano. Miren, en la viña del Señor hay toda clase de creyentes. Hay los creyentes que son fariseos y hay los creyentes que son publicanos. ¿Sí? Yo quiero que te quede bien claro, hermano, porque el propósito es aprender para cambiar. ¿Sí? Los fariseos, los creyentes fariseos, ¿quiénes representan a los fariseos? Los fariseos representan en la iglesia, porque aquí dice, dos hombres subieron al templo, a la casa de Dios a orar. ¿Sí? Los fariseos representan a los cristianos que vienen a la iglesia y juzgan, y critican, y sacan un juicio de alguien. ¿Sí? Cristianos que vienen a la iglesia a hablar, ahorita vamos a hablar consigo mismo, vamos a hablar. Cristiano que no solamente viene, ¿sí? Mejor dicho, solamente viene a ver los defectos, las faltas de las personas sin concentrarse en la palabra de Dios, sin concentrarse en el servicio del Señor. Son esos cristianos que vienen a calentar la silla, están en todos, menos en comunión con el Señor. Es un tipo de cristiano, los fariseos. Cristianos orgullosos, altivos y soberbios. Ay, que es un tipo de cristiano. Yo quiero que se les quede grabado. Ahora, ¿quiénes representan los publicanos? Están los otros tipos de cristianos, ¿sí? Que vienen a la iglesia a ponerse a cuentas con Dios. A los que no vienen a ver a los demás, sino que se concentran en la alabanza, en la enseñanza, se concentran en la prédica, en lo que Dios quiere hablar, para ponerse a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque son pecadores. Cristianos que reconocen que son pecadores y necesitan arreglar cuentas con Dios. Estos representan a los publicanos. Representan cristianos que sí se humillan, no son altivos, que sí se humillan y tienen una relación con Dios. Miren, Lucas 18, versículo 11 dice, el cristiano fariseo, que estaba en la iglesia, dice que orando, puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que oraba consigo mismo? Él no estaba orando con Dios. Él estaba orando para sí. Él estaba dentro de sí, hablando consigo mismo, pensando consigo mismo, sacando juicio. ¿Conocen cristianos así? No me respondan. Este fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. O sea, él estaba sacando un juicio de esa manera, pensando con él mismo, no con Dios. Su corazón no estaba con Dios, estaba alejado de Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. ¿Se dan cuenta? Este tipo de cristianos que son los fariseos, que son creyentes, creen en el Señor, vienen a la iglesia, pero no se concentran en la alabanza, no se concentran en la enseñanza, sino se concentran en los demás. Están pensando, hablando a sí mismos. Hay que tener cuidado con ese tipo de cristiano. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios, ese cristiano fariseo estaba viendo a los que son ladrones, a los que son injustos. Él se considera justo, yo soy justo, tú eres injusto, o sea, los otros, adúlteros. Estaba señalando, este fariseo, cristiano fariseo, estaba señalando pecados, ladrones, injustos, adúlteros, ¿sí? Y menospreciaba, ni aún como ese publicano, ratero, porque los publicanos en el tiempo eran personas que trabajaban para el pueblo
romano y eran los que cobraban los impuestos y les llamaban rateros y pues eran despreciables. ¿Por qué? Porque eran judíos que trabajaban para el pueblo romano, ¿sí? Y estaban cobrando impuestos y no había una relación, eran despreciados, ¿sí? Es que esa persona para mí es fuchi, así. ¿Qué decía el cristiano fariseo? Yo ayuno 2 veces por semana, religioso. Yo leo la Biblia, yo me congrego, ¿sí? Doy mi diezmo. ¿Es bueno dar el diezmo? Claro que sí. O sea, él dice, doy mi diezmo, puras obras, ¿sí? De todo lo que gano. Cristiano fariseo. Ahora vamos con el cristiano publicano. El publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos. Él estaba, él vino también al templo, es el cristiano que viene al templo, pero como es pecador, dice, no quería alzar los ojos al cielo. Había un dolor en su corazón. ¿Por qué? Se golpeaba en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él está reconociendo que es pecador. Él está reconociendo que tiene una necesidad, y la necesidad es ponerse a cuentas con Dios. No ponerse a cuentas con otras personas, sino con Dios. Y para eso es la iglesia, para eso es la congregación, para poder entender, poder alabar al Señor, poder escuchar la palabra de Dios y ponernos a cuentas con Dios. Y dice Jesús, os digo, versículo 14, que quien el publicano, descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, que solamente se levante el cuello, yo como el cristiano fariseo, criticando a los demás, dice, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Yo no sé, porque no soy Dios, para saber qué tipo de creyente eres tú. ¿Sí? Pero, si tú te estás identificando con algún tipo de estos creyentes, es mejor, o sea, si es con el fariseo, es mejor reconocer y cambiar. Y si es con el publicano, está bien. Entonces dice que el fariseo oraba consigo mismo, hablaba hacia adentro. O sea, la comunión que tenía el cristiano fariseo no era realmente una comunión con Dios, era una comunión con él mismo en sus pensamientos, para sí mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Dios, ni Jesús, es el centro de su vida. No hay comunión. O sea, el centro no es Dios, sino sus obras, sus acciones. Yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo vengo, ayuno, leo la Biblia, me congrego, soy yo y nada más que yo. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? El cristiano fariseo está pensando para sí mismo, juzgando y criticando, evaluando una actitud del publicano, emitiendo un juicio sin saber realmente lo que estaba pasando con el publicano. Miren, hermano, esto es pecado y es un pecado grave. Coloquialmente hablando, aquí en México se llama tirando veneno, sacando tu veneno contra tu prójimo. Significa ponerse como juez. El criticar, juzgar es ponerte como juez. Estar al pendiente de los demás, pero con mala intención. A lo mejor estás mirando de arriba para abajo, así como que sacando un perjuicio. Mira, se llama criticar. Lo que quiere hoy el Señor es que cambiemos esa actitud. Porque aquí venimos a la iglesia a ponernos a cuentas con Dios. Aquí venimos a aprender. Aquí se viene a aprender a recibir la instrucción de parte de Dios para poder cambiar. El fariseo no entendió
¿sí? Él estaba juzgando a los ladrones, que son rateros, a los adúlteros, porque, o sea, robar es un pecado, engañar a tu esposa es un pecado, ¿sí o no? Él estaba señalando los pecados de los otros. ¿Sí? Es correcto, sí eran pecadores, pero él no estaba señalando su propio pecado. El orgullo, la altivez. ¿A poco el orgullo no es pecado? Claro que es pecado. Entonces, él pensaba que hablaban de los demás, sí, es que ellos son pecadores, mira, sin saber que él mismo, el orgullo, el desprecio, ¿sí? El que se consideraba justo, porque decía aquí a los injustos, a esos injustos, ¿qué quiere decir? Que no eran las personas que hacían lo correcto. Miren, hermanos, él se creía justo. Entonces, todo eso, él no veía. Él estaba cegado en sus pensamientos. Y eso es grave, porque no alcanza a discernir. Es un cristiano fariseo que no alcanza a discernir. No es un cristiano inmaduro que no alcanza a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Sí me explico? Y eso lo estaba alejando de Dios. Porque dice Jesús que el publicano sí llegó justificado, mas el fariseo no, porque era orgulloso y altivo. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de dejar de tijerear, debemos de dejar de criticar, y mejor concentrarnos en la alabanza, en la palabra del Señor. Señor, ¿qué es lo que quiero que tú me digas? Hermanos, ahorita mismo, tú a lo mejor puedes estar pensando, a mí esta prédica es para tal persona. No. Tú, esa prédica es para mí. Es para mi esposa, para mi esposo, mira, para el que está a mi lado. No. Esa prédica es para mí. Porque todos hemos pasado por este punto. Aquí todos somos pecadores. Entonces, esta enseñanza es para mí. Para que hoy puedas entender que eso es pecado y te puedas poner en cuentas con Dios. Jesús dijo, el que se enaltece será humillado. El que se enaltece, yo me ofrenda, él será humillado, pero el que se humilla, el que tiene un corazón contrito y humillado, Dios lo levanta. ¿Sí? Y tienes que tener mucho cuidado. Miren lo que dice Mateo 7, versículo 1 al 5. Mateo 7, 1 al 5. Palabras de Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador, ¿sí? Jesús, nuestro ejemplo a seguir. Mateo 7, 1 dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que medis, con la medida que tú medis, o serás medido. O sea, con la vara que tú mides serás medido. Dice, y aquí viene algo, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás, dice, a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, queriendo quitarle la paja del ojo del hermano, y he aquí que la viga en el ojo tuyo? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir Jesús con esta palabra? O sea, es muy fácil ver los errores de los demás. El criticar, el juzgar a los demás es muy fácil, ¿sí? Y tú, al hacer eso, se llama pecado. Y Jesús te dice, hermano, hermana, saca primero tu viga para que veas bien cuál es tu condición y te puedas poner cuentas con Dios. Y ya después, ayudas a los demás. Primero eres tú con Dios.
Eso es lo que está diciendo Jesús. Deja de andar viendo a los demás y ve tu corazón, quién eres tú, cuál es la condición, cómo estás tú con el Señor. Saca tu viga de tu propio ojo. Jesús está prohibiendo, claramente, está prohibido que el cristiano creyente juzgue, critique. A Dios aborrece. Muchas veces, al hacer eso, hermanos, al juzgar o criticar, estás entrando en terrenos de Dios. Porque solo Él tiene la capacidad de poder juzgar justamente. Y esto lo aplicamos en el hogar. Si lo llevamos en el hogar, es bien fácil decir, en el esposo le dirá, tú eres así, 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 y vamos, sacas un juicio. Y tú el otro, tú no lees la Biblia, tú no estudias la Biblia, y tú no sabes. ¿Cómo está tu esposo? Pero es bien fácil sacar los errores de los demás, ¿o no? Esto pasa, es fácil. Y esto lo bajamos a la iglesia. O sea, que lo traemos a la iglesia y andamos ahí tijereando. No, criticando, no. Es pecado. Muchas veces juzgamos por las apariencias, viendo lo externo. Dios mandó a Samuel a ungir un nuevo rey. Saúl había sido un rey que no había hecho nada agradable ante los ojos de Dios, un par de cosas. Pero cada vez que hacía, Dios tuvo que desterrar a Saúl. ¿Sabes qué? Saúl no me obedece. Voy a escoger un nuevo rey. Ve a la familia, a la casa de Isaí, y yo te voy a decir a quién. Y Samuel va a la casa de Isaí, allá a Judá, a la casa de Isaí, el papá de David, y ve a su hermano grandote, fuerte. Y él se iba a equivocar. Él vea la apariencia. Está grande, está fuerte, es soldado. Él va a ser el nuevo rey. Muchas veces juzgamos con la apariencia y Dios le dice, no te equivoques, Samuel. El hombre mira la apariencia, pero yo miro el corazón. Muchas veces nosotros juzgamos o criticamos las apariencias. No, nosotros no podemos ver el corazón. Y nosotros no podemos sacar un prejuicio de las personas. Muchas veces sacamos un juicio condenativo. Esta persona es así, 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 y sacas un juicio. No. ¿Por qué tomas el lugar de Dios? ¿Tú eres Dios? No. Y ya hasta sacas y haz una sentencia por esto. No. Y eso a Dios aborrece. Jesús dice, hermano, hermana, mira tu viga. Mira tu viga en tu propio ojo, tus actitudes. ¿Quién eres tú? Antes de poder ver la paja de tu hermano. Antes de señalar los errores de los otros, revisa tu propio corazón. Sé humilde. Si sabes, hermanos, si sabes que un día vamos a dar cuentas de todo lo que hablamos, de todo lo que criticamos, juzgamos, murmuramos, todo eso vamos a dar cuenta. Miren, dice Romanos 14, versículo 10. Por eso es muy delicado ese tema, hermanos, y es muy profundo. Es delicado, es profundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al juzgar o criticar, entramos en los terrenos de Dios, y tú no eres Dios, ¿sí? No somos dioses. Dice Romanos 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Se dan cuenta que cuando juzgamos menospreciamos? ¿Por qué menosprecias? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de juicio. Todos daremos cuentas. Versículo 11. Porque escrito está,
Vivo yo, dice el Señor, que antes de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, versículo 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Cuando tú, como cristiano, empiezas a juzgar, a criticar, a murmurar de tu hermano, eso es pecado y vas a dar cuentas de toda palabra ociosa a Dios. Miren lo que dice de la murmuración. Santiago 4, versículo 11. Hermanos, aquí utiliza la palabra hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hablando a los creyentes. ¿Sí? A los creyentes que son cristianos, que creen en Jesús. Está hablando a los creyentes. Santiago 4, versículo 11 dice, hermanos, ¿qué dice? No murmuréis. Los unos a los otros, no murmuréis. Los unos de los otros. El que murmura del hermano, de tu hermano en la fe, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué dice? Murmura de la ley y juzga la ley. ¿Qué quiere decir? Aquí la palabra murmurar, ¿sí?, es hablar mal en secreto, difamar o calumniar. Eso significa murmurar. ¿Has escuchado? Mira, cuando un hermano venga y te hable mal de alguien, empieza a murmurar, dile, ¿sabes qué, hermano? Ya basta. No me traigas tu veneno, porque es el veneno, es Satanás. No me traigas tu veneno, no murmures de tu hermano. No juzgues a tu hermano. Hablar mal en secreto, difamar, calumniar. Eso dice Santiago, es que significa murmurar. Santiago exhorta a los creyentes a no hablar ni criticar de los creyentes. Se refiere a una crítica destructiva, echada o expuesta a espaldas de un hermano. El que murmura, el que habla de su hermano, juzga la ley. ¿Quién dio la ley? Dios. Dios dio la ley. Nosotros no somos hacedores de la ley. O sea, nosotros no trajimos la ley. Y cuando tú juzgas a tu hermano, dice, leamos nuevamente, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sí se dan cuenta? Cuando tú juzgas la ley, ya no eres hacedor, sino juez. Te conviertes en juez. Y nosotros no somos jueces. Solo Dios es el único juez justo y verdadero. Versículo 12, Santiago 4, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y te dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres el dador de la ley? ¿Tú eres Dios? No. Nosotros solamente somos sencillamente hermanos, cristianos, creyentes. No podemos entrar en estos terrenos. Porque el que juzga, el que critica, el que murmura, el que habla mal, el que habla en secreto, el que difama, el que calumnia, está juzgando la ley, se está poniendo como juez. Y no somos jueces. Y eso es pecado. Porque estás usurpando el lugar de Dios. Así de claro. Usurpas, robas el lugar que le pertenece a Dios. Nosotros, lo que nos dice su palabra, que podemos hacer con el hermano es amarlo.
Santiago 2, versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real, si realmente quieres cumplir la ley, conforme a la Escritura dice, ama a tu prójimo, no dice critica a tu prójimo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿Quieres cumplir la ley? No juzgues, no critiques, sino mejor ama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien se equivoca? ¿Qué pasa cuando alguien comete un pecado? ¿Qué puedes hacer tú como cristiano? ¿Juzgar, criticar? Claro que no podemos entrar en esos términos, porque eso le corresponde a Dios. ¿Sabes lo que puedes hacer? Orar por él, orar por ella. Eso sí podemos hacer. Como cristianos, eso es amar. ¿Sabes qué? No lo critico, no lo juzgo, pero lo amo y oro por él. Eso sí podemos hacer. Y en eso cumple la ley. Bien hacéis, dice. Ama. Y el que ama, ora. Miren, hermanos, este es un principio muy importante. Porque muchas veces podemos sacar un juicio. Y Dios quiere que aprendamos a no juzgar, a no criticar, sino mejor a amar, a orar por el que se equivoca. Dejemos la causa al que juzga justamente, y ese es Dios. Jesús, lo hemos enseñado. Jesús, que tenía la capacidad de poder condenar, no lo hizo. Dijo, ¿sabes qué? Lo voy a encomendar la causa al que juzga justamente, y ese es a mi Padre Dios. ¿Y qué? ¿Por qué nosotros lo hacemos? Por eso es un pecado. Estás en peligro, hermanos. Si tú tienes problema con la murmuración, ¿sí?, con la crítica o con el juzgar a las personas, estás en peligro. ¿Sabes por qué? Porque te aleja de Dios. Y cada vez que haces, te alejas más. Pero vienes a la iglesia, levantas las manos, estás en oración. No, estás en peligro. ¿Y saben lo que pasa cuando una persona está así? Su corazón se hace duro y no recibe. ¿Por qué? Porque cada vez que critica y saca un juicio, y aquí dice que el fariseo estaba pensando para sí mismo, para sí mismo, está hablando con sí mismo, está sacando sus pensamientos y criticando dentro de sí para sí mismo. O sea, si tú sacas un juicio de alguien, o en dado caso estás hablando de alguien, estás sacando un juicio de alguien. Y eso es pecado, y cada vez que lo haces te aleja más de Dios. Y cuando uno no se arrepiente, ¿sí?, su corazón se hace más duro y más duro. El pecado empieza a crecer, la raíz empieza a crecer, pero para abajo. Y eso voy a platicar el día jueves, aquí en la iglesia. ¿Qué pasa cuando un cristiano no obedece? Cuando un cristiano no obedece, su corazón se hace más duro y crece una raíz espiritualmente, y para sacarlo está en chino. En chino significa que es difícil, pero con Dios sí se puede. Una persona que es mentirosa y miente se convierte en una persona mitómana. Y para que deje de mentir, solo Dios, hermanos. Una persona critica, juzga, empieza a sacar un prejuicio y ya después vive normal. Se le hace fácil, vive así, juzgando y criticando, y pues aquí, y pasa allá, y pasa acá, y mira, y está así como el cristiano fariseo, doy mi diezmo, leo la Biblia, ayuno, pero no pasa nada. Pero no sabe que está en pecado. Por eso, el criticar es juzgar, sacar un prejuicio. El murmurar es un pecado serio. Es un pecado grave. Porque va en contra de la ley de Dios. Usurpas el lugar de Dios. Miren, voy a poner 2 ejemplos. Tengo muchos ejemplos, pero por el tiempo nada más voy a poner 2 ejemplos. Vayamos a Números, versículo 12. Sabemos que Dios escogió a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y María y Aarón, hermanos de Moisés,
hermanos mayores de Moisés, murmuraron en contra de Moisés. Miren, Números 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Él había tomado una mujer. Él cuando salió de Egipto, ¿sí?, se fue al desierto y ahí conoció a esta mujer cusita. Y María y Aarón se les hizo fácil murmurar, hablar mal de Moisés, del escogido, que Dios escogió a Moisés. Y María y Aarón criticaron a Moisés por su esposa, pero esa era una excusa. ¿Sabe cuál es el trasfondo de su corazón? Que ellos tenían envidia. ¿Saben cuál es la envidia? Miren lo que dice en versículo 2. Y dijeron, y aquí sacan su corazón, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Tenían celos, tenían envidia de Moisés. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Dice, no ha hablado también por nosotros. Okay, aquí sacó su corazón. ¿Y saben quién escuchó? ¿Qué dice? Y lo oyó ¿quién? Jehová. Miren, hermanos, cada vez que tú sacas un prejuicio, juzgas, criticas, hablas mal, ¿sabes quién te escucha? Dios. Dios te escucha. Dios lo sabe. Aunque tú lo hagas en secreto y con otra persona, Dios te escucha. Dios oyó la crítica. Miren, hermanos, no importa que tú critiques al pastor, critiques a los servidores de la alabanza, critiques al hermano que está ahí, a tu hermano, a quien tú critiques, que critiques de las maestras. Es que esas maestras, mira, son así, ya sabes. Es que el de la puerta, el hermano de la puerta no me saludó y está así, bueno, no sé. No importa quién sea tu esposo o sea tu esposa. Lo que quiero resaltar es que Dios te oye. Dios no tolera que tú hables mal. Hermanos, todos hemos pasado por esto. Todos somos pecadores. Todos. Y lo que Dios quiere es que hoy nos pongamos a cuentas de lo que estamos haciendo y que dejemos de hacer y aprender a cambiar. ¿Y saben lo que pasó? Dios lo escucha todo, Dios lo sabe todo, Dios lo oyó y Dios saca su juicio. Versículo 10, Números 12, versículo 10. Miren lo que pasa a los que critican. Tú lo puedes leer en tu casa. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Le cayó la enfermedad a María, a la hermana de Moisés. Aquí dice leprosa. Le vino la enfermedad. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Cuidado con hablar mal de tus líderes, cuidado con hablar mal de tus hermanos, cuidado de hablar mal de cualquier persona, porque Dios te oye. Y antes de criticar, mejor pregúntate, antes de hablar, mejor, ¿qué estoy haciendo? Como les decía, si alguien falla, mejor no juzguen, mejor ora por él, ámalo. Ora. No saques un juicio. No destruyas, porque tu palabra tiene poder para destruir o para construir. Cuando tú murmuras o tú hablas, estás sacando tu veneno. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y está sacando. Y tú tienes, esta lengua tiene poder para poder matar espiritualmente a las personas. Y te secas. Y de verdad, hermanos, se lo digo por experiencia, te secas.
Yo les he comentado que una vez me pasó esto. Una vez un hermano, nosotros venimos de ser misioneros. Durante 5 años estuvimos en diferentes partes yendo a compartir la palabra de Dios, ¿sí? Si no es que un poquito más. Y una vez un hermano en una iglesia me empezó a hablar mal del pastor, de mi pastor, de nuestro pastor. Y yo dije, caray, ¿qué está pasando? Y empezó a sacar su veneno. Porque es el veneno. La crítica, la murmuración, chisme. Yo no sabía que había tenido una situación con el pastor. ¿Y saben lo que pasó en mi corazón? Me empecé a secar. Y yo dije, pasó una semana y ya me empecé a secar. Pasaron 2 semanas. Inmediatamente fui con mi pastor. Pastor, mira, pasó esto y me siento así. Me dijo el pastor, tú permitiste que hablaran mal. ¿Y qué pasó? ¿Quién es el que critica, el que juzga a Satanás? Es la serpiente. La serpiente había entrado en mi corazón y había mordido mi corazón espiritual y me estaba secando. Eso pasa cuando tú escuchas la crítica, la juzga, las críticas, la murmuración. Señor, yo tuve que ir con mi pastor, hablé, y ya después que entendí que había hecho mal de escucharlo, ¿sí? Porque miren, hermanos, es muy fácil caer en esto. Después puse en oración, Señor, quítame esto de mi corazón, y gracias, ya después empecé a florecer, pero me estaba muriendo espiritualmente, me estaba secando, y eso pasa. La lengua, la boca, ¿tiene poder para matar o tiene poder para dar vida? Es un miembro tan pequeño que lastima mucho, puede incendiar un fuego, ¿sí? La lengua es como dice la palabra de Dios, es como una chispa que puede incendiar un bosque, pero también la lengua puede edificar y construir de una manera sabia, prudente. ¿Qué quiere decir? Es mejor hablar claramente. Mejor habla para construir, no hables para criticar, para juzgar. Construye con tu palabra, que lo que salga de tu boca sea palabras de construir. Construye tu matrimonio, construye tu relación entre hermanos en la fe. ¿Tienes un problema con tu hermano? ¿Sabes qué? En vez de criticar y juzgar, mejor ve con él y habla con él. Oye, ¿sabes qué? Pasó esta situación. ¿Qué dice la Biblia cuando pasa, tú tienes algo en contra de tu hermano? Ve con tu hermano a solas y hable, ponte de acuerdo. No dice critica y chismea por otro lado. No, ponte de acuerdo. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida cristiana. Si alguien te ha ofendido, porque es muy fácil poder ofendernos, ¿sí? Y decir, es que tal hermano, tal hermana, tal aquí. Es mejor, si tú eres un cristiano, como el publicano, soy propicio, soy pecador, reconoce que eres pecador, que te equivocas también, vas y te pones de acuerdo. Habla con tu hermano y llegando, ¿sabes qué? Esto pasó, mira, tú me dijiste esto me dijo aquí, esto me lastimó, y te pones de acuerdo y levantas, construyes, pero eso te toca a ti. Voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo cuando critican en contra de Dios. Si saben que Dios había sacado al pueblo de Egipto, de Israel, y estaban en el desierto, y Moisés, ¿sí? Ahí en Números 13, Moisés manda a 12 personas a poder ver la tierra prometida. Vaya, y tú lo puedes en número 13, ahí están los nombres de todos, y estaba ahí también Caleb y Josué, ¿sí? Entonces va y dice, ¿sabe Moisés? Vaya, chequen la tierra y tráiganme un informe. Y si tú lees el contexto del Números 14, el informe de 10, fueron 12 personas. El informe de 10 personas fue un informe negativo. Y el pueblo empezó a criticar, a juzgar. El informe de Caleb y José dijo, no, sí se puede. Fue
el informe de ellos es que no, sí podemos conquistar la tierra prometida, y aquí empezaron a hablar buenas palabras, pero los otros 10 no. ¿Y qué pasó? Contaminaron al pueblo, contaminaron a todos al pueblo de Israel, al pueblo judío que estaba en el desierto, y el pueblo empezó a murmurar, a criticar. Números 14. Miren lo que pasa. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y miren lo que pasó, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y todos los hijos de Israel se quejaron. Y les dijo toda la multitud. Miren lo que dijo. Toda la multitud, todos esos 10 hombres habían contaminado a todos los que habían salido de Egipto. Y miren lo que dijeron. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Y dice, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y miren lo que dijeron: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volveros a Egipto? Y decían unos a otros: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ellos empezaron a quejarse, ¿sí? O mejor hubiéramos muerto, dice, aquí en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. O sea, mejor hay que morirnos. Y lo que siembras cosechas. Empezaron a decir, mejor regresemos a Egipto, mejor hay que morirnos. Murmuración, palabras. Números 14, versículo 22. Miren, todos los que vieron, palabras de Dios, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, dice, todos ellos han visto lo que he hecho en Egipto. Les mandé 10 plagas a Egipto y lo que les he dado en el desierto. Y y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Y saben la consecuencia? Por murmurar, criticar en contra de Dios, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dice, ninguno de los que me han irritado lo verá. Cuando tú murmuras, cuando tú criticas, cuando tú juzgas, cuando tú empiezas a quejarte, irritas a Dios. Dios se enoja, no le gusta. Versículo 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿De cuál eres? ¿De los 10 o de los 2 que hablaron bien? Josué y Caleb. ¿O eres del otro grupo? Eran 12, ¿eh? Versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Qué dice? Depravada multitud que murmura contra de mí. Dice, las querellas. Querella significa las murmuraciones y las quejas. ¿Te has quejado en contra de Dios? Las querellas de los hijos de Israel, que son las quejas, las murmuraciones, lo puedes investigar. Dice, dice que de mí se quejan. Diles, dice, Dios les dice a Moisés, diles, vivo yo soy un Dios vivo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto, versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos
todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado en contra de mí, dice, vosotros a la verdad no entraráis a la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. O sea, no van a entrar, van a morir en el desierto, por andar criticando y murmurando. Los mayores de 20 años para arriba, porque miren, había sido tal la murmuración, la crítica. Excepto Caleb, hijo de Jefoné y Josué, hijo de Nun. Excepto Caleb y Josué. Ellos sí van a ver la tierra prometida. Ellos sí van a tener descendencia. Ellos y sus familias y sus hijos, su descendencia. Pero todos los otros, no. Por murmurar en contra de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Sí o no que es peligroso la murmuración? La crítica, el prejuicio, el juzgar a alguien. Es peligroso. Y si tú no has entendido que estás tomando el lugar de Dios, yo tengo una pregunta. ¿A poco Dios no va a poner a cuentas contigo? ¿A poco piensas que no va a dar, no te va? Dios, como te ama, te disciplina. Te disciplina. A María le dio una enfermedad. Aquí a nosotros, a todo el pueblo, se los echó por andar murmurando. Y no quedó ahí, Miren. Versículo 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, y yo los introduciré a los niños menores de 20 años, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Tú despreciaste la tierra prometida, sí está bien, pero tus hijos, bueno, sí van a entrar. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿A poco creen? Ellos se quedaron 40 años en el desierto por sus decisiones, por sus consecuencias, por andar murmurando. No fue porque Dios quería que estuvieran 40 años en el desierto, no. Fueron por sus decisiones. Dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, sus hijos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Dice, conforme el número de los días de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Qué quiere decir? Esas 12 personas de Números 13, que tú lo puedes leer, habían estado 40 días en la tierra prometida, investigando, informando. De esos 40 días regresaron y dieron su informe. 10 dijeron no, y Josué y Caleb dijeron sí podemos. Ok, ellos tuvieron 40 días. El pueblo va a estar 40 años, un día por cada, o sea, un año por cada día. Ese fue el veredicto de Dios. ¿Cuántos días estás en el desierto? ¿Cuántos meses llevas en el desierto? Muchas veces por nuestra consecuencia. Versículo 35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y aquí morirán. Y miren a los 10 espías malvados que tienen mal informe. Versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él. ¿Sí se dan cuenta que esos 10 habían hecho murmurar contra él y con toda la congregación, desacreditando aquel país? Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron
de plaga delante de Jehová. Murieron de plaga ahí delante de Jehová. Pero nuevamente, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. De entre ellos, hombres que habían ido a reconocer la tierra. Yo te hago una pregunta nuevamente, hermanos. ¿De qué grupo eres tú? ¿Eres de los fariseos murmuradores? ¿O eres de los publicanos que se dicen que son pecadores y se ponen a cuentas con Dios? ¿O en dado caso eres de estos 10 varones que fueron a reconocer la tierra prometida, pero ellos murmuraron y hicieron murmurar a la congregación? ¿O eres de Josué y Caleb? Aquí vemos dos grupos de personas. Dos grupos de personas. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Cuando juzgas a alguien sin saber, no solamente lo hieres a él, también te alejas de Dios. Cada vez te vas alejando de Dios. Y es pecado. Es un pecado grave, hermanos. ¿Por qué? Porque usurpas el lugar de Dios. ¿Qué pasa si no te arrepientes? Miren, hermanos, si Dios puso esta enseñanza para poder compartirla, hay un propósito, y el propósito es que te arrepientas. El arrepentirse es pedirle perdón a Dios, es ponerte a cuentas con Dios. Pero ¿qué pasa si no lo haces? Si tú sales hoy de esta enseñanza y dices, mira, esa prédica no era para mí, era para mi hermano que está al lado. Y si tú no haces, tú no te pones a cuentas con Dios, vas a endurecer tu corazón, vas a romper la comunión con Dios, y va a afectar el cuerpo de Cristo y te vas a secar. Pero si tú reconoces, vas a cambiar y vas a crecer. Sí, por eso es importante arrepentirse, reconocer. Y todos hemos pasado por esta situación. ¿Cómo dejar de juzgar? ¿O cómo dejar de criticar? ¿Cómo dejar de murmurar? Primeramente es reconocer. Reconocer que has pecado delante de Dios. Y pide a Dios, Señor, dame un corazón entendido, un corazón humilde, perdóname. Salmo 51, versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Limpia mi corazón, crea en mí. O sea, el corazón está sucio. Perdóname, Señor, me he equivocado, he murmurado fácilmente, he hablado mal de alguien, he hablado mal de mi esposo, he hablado mal de mi esposa, he hablado mal de la congregación, he hablado mal de los hermanos, he hablado mal del pastor, he hablado mal de los líderes. Ok, ponte a cuenta. Señor, perdóname, hablé muy fácil, muy ligero. Perdóname, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, limpia mi corazón. Miren, hermanos, ¿a quién le gusta una casa sucia? A nadie le gusta una casa sucia. ¿Qué haces para limpiar una casa? Agarras y barres, trapeas y le quitas la suciedad y le pones pinol, cloro y le pones tu merjunje ahí, le haces y limpias la casa y huele bien rico, ¿sí? Yo tengo una pregunta, ¿cómo limpias tu corazón? La suciedad del corazón. Sencillamente con la palabra de Dios. Arrepentiéndote. Así quitas toda la suciedad del corazón. Dile, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Limpia mi corazón, arrepintiéndote. David tenía el Espíritu Santo. Y le dijo, y no quites de mí el Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y de tu espíritu noble. Dice, me sustente tu espíritu noble, que te haga noble, que vuélvete el gozo de tu salvación. Tienes que orar al Señor, arrepentirte, Señor. Mira, entré una brecha muy ligera, pero hoy me quito de esa brecha. El primer paso es reconocer. Reconocer que juzgar es pecado y tienes que pedir un corazón limpio, humilde y sencillo al Dios. Señor,
Lléname de tu gozo, lléname de tu gracia. Salmo 139, versículo 23 dice, examíname. Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios. Es Dios, examina mi corazón, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname. Él está dispuesto a ir con el Señor y decir, Señor, examina mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame. ¿Se dan cuenta que la única opción es ir con el Señor? Exactamente, guíame, Señor. No hay otra forma, hermanos. Mira, no hay otra forma. Reconocer, ir con Dios, créame un corazón limpio, muéstrame si realmente, ¿qué estoy haciendo? Y ve si hay en mi camino de perversidad, de maldad, de pecado, y guíame en el camino eterno. Eso es. Y vas creciendo. O sea, lo importante en la vida cristiana es ir creciendo. Otro punto para poder dejar de juzgar, de criticar. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, dice, hermanos cristianos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, algún pecado, en una situación, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto es corregir un aspecto de mansedumbre, por decir, en tu hogar. Si en el hogar, en el matrimonio, es fácil de ver las situaciones, ve con tu hermano, con tu esposa, un espíritu de mansedumbre, habla con él de una manera, o con ella de una manera mansedumbre. Considerado de ti mismo, porque a veces podemos actuar de juez, ¿sí? No sea que tú también seas tentado, te puedes equivocar. ¿Cómo podemos seguir creciendo, dejar de juzgar? No solamente es reconocer, pedir al Señor un corazón limpio, que te muestre, examina a Dios un corazón, habla de una manera de mansedumbre, habla para edificar, no para destruir. Que de tu boca, dile, Señor, dame sabiduría para hablar, que de mi boca salga palabra para edificar, para construir, no para destruir. Efesios 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, nada corrompido, nada para destruir, sino la que sea buena para nuestra edificación, para construir. Que sea buena, para que tú construyas de una manera correcta, a fin de dar gracias a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis el Espíritu Santo. No pongas triste, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, todo ira, toda gritería y toda maledicencia. Y aquí dice, y toda malicia. Aquí malicia es pensar mal de los demás. Murmurar, criticar, quítate
toda malicia. Quítala. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso dice el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Quita de tu corazón toda la malicia, el pensar mal, el sacar un juicio, un prejuicio, criticar, murmurar, quítalo. Porque eso es un pecado grave y Dios aborrece al que peca. Si saben lo que pasa cuando tú haces esto, dices, ay, que Señor, mira, ya no me voy a estar en esos caminos, me alejo de eso. Cuando tú cambias, Dios te bendice. Tú dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué a esta persona Dios lo bendice? ¿O por qué Dios llama a esta persona y lo levanta y lo crece? ¿Por qué Dios lo levanta? Muchas veces pensamos, miren hermanos, sencillamente es por su corazón, es su relación con el Señor. Cuando tú te pones a cuentas con Dios, Dios te bendice. Bienaventurados los pacificadores, dice Sermón del Monte de Mateo 5, versículo 9, porque de ellos serán llamados mis hijos. Aquella persona que construye, saca palabras para edificar, que es pacificador, que es para construir, porque ellos serán llamados mis hijos, bienaventurados. Un hombre o una mujer bienaventurada es un hombre feliz, dichoso, que ha llegado a tener una relación con Dios. Es un hombre bienaventurado, feliz, contento, dichoso. Dios bendice a aquella persona que deja de juzgar, deja de criticar. Miren, exalta. Dios exalta a los humildes. Aquella persona que se humilla, aquel corazón como el publicano que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, este publicano se humilló. Sé propicio a mí, soy pecador, perdóname, no puedo ni levantar mis ojos al cielo porque soy pecador. Y se golpeaba el pecho. ¿Sabes qué? Mira, cometí esta situación, mira, le hablé mal a mi esposa. Le hablé mal al hermano, lo critiqué, lo juzgué. Señor, mira, perdóname. Perdóname. Esa es la actitud. ¿Sabes qué? Mira, no. Humíllate. Y cuando tú te humilles, Dios te levanta. Dios te exalta. Santiago 4, versículo 6. Grábate esto. Pero Él, quien Dios, da mayor gracia. Gracia significa favor. Gracia significa regalo. Por este dice, Dios resiste a los soberbios. A los soberbios, como el corazón del publicano, todo soberbio, altivo, orgulloso. Dios resiste. Pero, y da gracia a los humildes. Y aquí vemos los dos tipos de hombres. El fariseo cristiano que se resiste a la palabra de Dios y es soberbio, altivo, que critica. A esos dice que Dios los resiste, lo ve de lejos. Es un cristiano que tiene que cambiar, claro que sí, Dios lo ama, claro que sí. Pero es un cristiano que va, mira, lo resiste, mira, no te delega responsabilidades. O sea, tú dices, oye, pero ¿por qué el hermano sí y yo no? Y empieza ahí, no, es que porque resiste, porque hay soberbia en ti, no hay humildad, estás criticando, juzgando. Pero al que es humilde, al que se humilla, dice aquí, da gracia, da favor, encuentras el favor de Dios. ¿Cómo creen que Dios lo llamó a Noé para construir el arca? ¿Por qué? Porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Encontró el favor. Ah, Noé, eres humilde. Vas y le pides perdón a Dios, te comunicas conmigo. Ah, ok. No, dice, Noé halló gracia.
Y Dios lo llamó a Noé para que construyera el arca, y él salvó a él, a su esposa y a sus hijos. ¿Quieres hallar gracia delante de Dios? Humíllate, pídele perdón. No esté como el corazón del fariseo, sino como el corazón del publicano. Humíllate. Y eso solamente es tú con Dios. Es algo personal, individual, y Dios te levanta. Efesios 5 dice la palabra de Dios. Perdón, Filipenses 2. Dice: Efesios 2, versículo 1. Aquí habla de la humillación y exaltación de Cristo. O sea, que Cristo se humilló y Dios lo exaltó. Dice, Filipenses 2, versículo 1, dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo unos mismos en una misma cosa. Nada hagáis, o sea, dice aquí, habla de la unidad, teniendo el mismo amor, unánime, siendo una misma cosa, un mismo sentir, unidos. Nada hagáis, dice el versículo 3, por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contener o por vanagloriarte. Antes bien, con humildad. Estimándote cada uno, dice, a los demás como superiores a él mismo. O sea, estimando a los demás, a cada uno como si fuera superior a ti mismo. No mirando cada uno, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Ve la necesidad de los demás. Haya pues, dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, él siendo Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse a los hombres. No, pero como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Dice, por lo tanto, dice, por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir esta palabra? Dice aquí, tengan este mismo sentido. Jesús era Dios. Jesús es Dios. No se quedó en el nivel de yo soy Dios, y a mí me merecen respeto. No, él se humilló a sí mismo. Se humilló y tomó forma de hombre. Vino aquí a la tierra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y entregó su vida por nosotros. O sea, se humilló. Y dice que Dios lo levantó sobre todo nombre, para que para que todos, ya sea en el cielo y en la tierra, se doble delante de él. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios lo levantó. Sencillamente porque él se humilló y entregó su vida por nosotros. Tengan este mismo sentir, humíllate. Pídele perdón a Dios y Dios ponga de pie. Ese tiempo es un tiempo de meditación, de reflexión. Y es un tiempo de que inclines tu rostro, cierras tus ojos, inclina tu rostro y ponernos a cuentas con Dios. Porque Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios quiere restaurar
Dios quiere levantarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte gracia. Pero para hacer esto te tienes que poner a cuentas con Dios. Pídele perdón. Dile, Señor, perdóname. Perdóname porque he usurpado tu lugar en hablar mal, en criticar, en juzgar. Por mi hermano en la congregación, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Mis palabras, mis pensamientos, mi crítica, me ha separado de mis hermanos, me ha separado de mi familia y ha afectado mucho mi relación contigo, Padre. Porque cada vez que pienso, porque el publicano hablaba para consigo mismo, o sea, él pensaba para sí. Cada vez que saco un prejuicio, un juicio, una crítica, me alejo de ti, Señor, perdóname. Veo los errores de los demás y no veo mis errores. Ayúdame, Padre Santo, a ver mi viga antes de poder ver la paja del hermano. Perdóname, Padre Santo. Perdóname, Señor mi Dios. Tú esta tarde, Padre, quieres restaurar mi relación contigo, Padre. Hermano, Dios quiere restaurar tu comunión con Él. Y el primer paso es reconocer, tú con Dios. Señor, perdóname. Y en tu lugar, habla con Él. Humíllate a Él y pídele perdón, Señor. Mira, he entrado en terrenos que no son míos, que son tuyos, solo tuyos. Pero hoy quiero pedirte perdón por todo lo que he hecho, por todo lo que he hablado. Hoy quiero quitarme este enorme mal que estoy cargando, que es la crítica, es el prejuicio, es el juzgar, la murmuración, Señor. Perdóname. Eso te lo dejamos a ti, Señor mi Dios. Te lo dejamos a ti, Padre Santo. Mejor crea en nosotros un espíritu nuevo. Limpia mi corazón, renueva mi espíritu. Es lo que tú quieres, Padre Santo. Ayúdame, Padre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Examina mi corazón, Dios. Y muéstrame qué es lo que tengo que hacer, por dónde caminar, Padre Santo, que es lo más importante. Eso es lo más importante, hermano. Decirle al Señor, Señor, límpiame mi corazón. Solo tu palabra tiene poder para limpiar mi corazón espiritual. Solo tú tienes poder, Padre Santo. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alma, Padre. Porque muchas veces, Señor mi Dios, nos equivocamos y entramos en terrenos que no son nuestros, Padre. Hoy entregamos todo delante de ti, Señor mi Dios, y quiero estar limpio. Perdona mi maldad, mi pecado, Señor mi Dios. Me arrepiento de corazón, Señor. Dame gracia, Padre Santo. Quiero encontrar tu favor. Dice tu palabra que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, Padre Santo. Ayúdame a crecer en gracia para contigo, Señor mi Dios. Bendice, Padre Santo, tu iglesia, tu congregación. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, con el propósito de poder cambiar, Señor. Hermano, si tú necesitas ir a hablar con un hermano, hazlo. Porque la palabra de Dios dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano, ven y habla con él y ponte de acuerdo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias por tu palabra. Llévanos con bien, Señor mi Dios, a nuestros hogares, y
que tu palabra, Padre Santo, siga ministrando a nuestros hogares, nuestra familia, Padre, y poder así construir un pedacito de cielo, porque sí se puede aquí en la tierra tener un pedacito del cielo, que es amor, paz, gozo, fidelidad, mansedumbre, templanza, Padre Santo. Muchas veces por nuestro comportamiento Satanás ha ganado terreno, pero hoy queremos pedirte perdón y poder construir, Padre Santo, que cada palabra de que mi boca salga para edificar, para construir, no para juzgar, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, quedamos despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos el jueves, primeramente Dios. El domingo, el sábado, el